Me complace darle la bienvenida a la maestra Grisel Montes Romero del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector energético, con una alta especialización en diseño de modelos estadísticos matemáticos y de optimización de redes aplicables a las actividades de planeación y expansión de redes de infraestructura, tarifas, benchmarking y medición del desempeño del mercado de gas natural. Actuaria de profesión, Grisel obtuvo su maestría en investigación de operaciones por el Instituto de Posgrado en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una especialidad en estadística por parte del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Grisel fue nombrada directora ejecutiva en la Unidad de Gestión Técnica del Centro Nacional de Control de Gas Natural en septiembre de 2015. Durante su experiencia previa, Grisel fue directora adjunta de análisis de desempeño en la Comisión Reguladora de Energía. Estando en la CRE, tuvo bajo su responsabilidad el análisis para la elaboración del primer plan quinquenal de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2016-2019, desarrollando así la herramienta de análisis necesaria para llevar a cabo dicha tarea. En su trayectoria en la CRE, también se desempeñó como directora de análisis estadístico y tarifario, donde desarrolló metodologías y modelos econométricos que apoyan y daban soporte a las revisiones quinquenales, tarifarias y otorgamientos de permisos de las actividades reguladas en materia de gas natural. De igual manera, participó en el desarrollo de la determinación de los benchmarking de los costos asociados a la prestación del servicio de transporte de gas natural. Actualmente es la encargada del diseño de tarifas y análisis económico en la Unidad de Gestión Técnica y Planeación del Senagas, así como coordinar las revisiones anuales del Plan Quinquenal de Expansión del Sistragas. Le cedo la palabra a la maestra Grisel Montes Romero, quien nos presentará la ponencia La planeación en el mercado de gas natural. Adelante con su presentación. Agradeceré abrir su micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, me gustaría agradecer a la Secretaría de Energía y al INEL por esta invitación, por dar voz a todas las mujeres de este centro, quienes contribuimos a este sector tan importante que es el sector de energía. Y, por supuesto, pues uno de los temas o de los tópicos más importantes cuando se piensa en soberanía energética, pues sin lugar a dudas es la planeación. Para poder alcanzar lo que son las metas que se fija un gobierno, para poder llegar a lo que es una seguridad energética, indiscutiblemente este tema es uno de los más importantes. En ese sentido, y antes de entrar en materia, me gustaría que me permitieran darles un contexto de qué es el Senagas. ¿Cuál es nuestro campo de actuación? ¿Cuáles son nuestras principales funciones y la relevancia de nuestro trabajo y cómo es que aportamos en el mercado de gas natural? En este sentido, en la lámina van a ver dos roles, porque el Senagas tiene dos cachuchas. La primera de ellas es Senagas en su calidad o en su papel de gestor técnico del Sistragas, y en un momento voy a apuntar más sobre ello. Y la otra cachucha es el Senagas en su calidad de transportista. En este sentido y en este papel, el Senagas tiene que dar el mantenimiento y dirigir la operación de dos de los sistemas que son del gobierno federal a través de Senagas. Me refiero al Sistema Nacional de Gasoductos, que es uno de los sistemas o es el sistema más grande con el que cuenta el país, y el sistema Naco Hermosillo. En este sentido, me permito poner todavía un poco más el contexto a través de la cadena de valor del gas natural. ¿Cuáles son las funciones que ejerce el Senagas? En este sentido, y como ustedes podrán ver en la lámina, el Senagas aparece en la parte del midstream de la cadena de valor del gas natural. Es decir, es aquella actividad de transporte donde se pone el gas natural en el punto de suministro para ser transportados, vaya la redundancia, a aquellos puntos finales, es decir, aquellos usuarios finales para el consumo de este gas natural. La oferta de gas natural en este país, refiriéndome a la molécula,
la molécula de metano, está compuesta básicamente por el gas que se produce y se procesa en el país, más las importaciones que se tienen del gas natural vía ducto y las importaciones de GNL que recibimos a través de las plantas de regasificación. En este sentido, como muchos sabrán, sobre todo los expertos en este mercado, las importaciones de gas natural en los últimos años han estado aumentando debido a la disminución de la producción de gas natural en México. Esto, sin lugar a dudas, pone como una alerta en lo que es la parte de garantizar lo que es la continuidad del suministro. En un momento o más adelante estaremos hablando sobre ese tema y cuáles son las acciones que Senagas puede participar para contribuir a lo que es reforzar la continuidad del suministro del gas natural. Sin embargo, ahorita para poder ejemplificar mejor cuál es el papel del Senagas dentro de este mercado, me voy a permitir explicarlo a través de una analogía que muchos utilizamos, que muchos de los que estamos en el sector utilizamos para poder ejemplificar cuál es el papel del gestor. Entonces, en este caso, me remito al caso del servicio de transporte privado. Cuando nosotros queremos tomar un taxi, tenemos dos opciones: ir a la calle y tomar un taxi, o bien usar alguna de las aplicaciones y solicitar el servicio de transporte. Estas aplicaciones lo que brindan es una logística y hacen toda una gestión para que el usuario pueda recibir ese servicio. En ese sentido, el dueño de la aplicación realiza lo que es la gestión del transporte, no obstante, no es dueño del vehículo. En este sentido, algo muy similar es lo que ocurre y el papel que juega el gestor. Es decir, el gestor, Senagas, en su calidad de gestor, lo que hace es administrar la capacidad de transporte de un sistema integrado sin ser dueño de los activos. En ese sentido, Senagas ofrece Senagas gestiona lo que es la capacidad de transporte de un sistema integrado denominado Sistrangas, que es el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. Y para ello me apoyo en la siguiente lámina. Este sistema de transporte está compuesto por 7 sistemas de transportes. El Sistema Nacional de Gasoductos que les había mencionado, el cual es el sistema de mayor longitud, y otros 6 sistemas privados. En total, tiene aproximadamente una longitud de 10,000 kilómetros y una capacidad de 6.3 BCFs. También cuenta con 28 estaciones de compresión, alrededor de 500 estaciones de medición y la infraestructura, los ductos que conforman este sistema, pues son ductos de alta presión en donde sus diámetros van desde 4 hasta 48 pulgadas. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema integrado? Pues son varios. Tanto en el tema técnico es tener una mejor eficiencia operativa, tener redundancia, y en cuanto al tema económico, pues también ofrece lo que es tarifas competitivas a los usuarios. En este sentido, sí quiero aclarar que es muy importante, el Senagas forma parte del sistema o de la Red Nacional de Transporte de Gas Natural. Es decir, así como en los taxis, existen otros sistemas de transportes privados que operan, gestionan y ofrecen sus servicios bajo su cuenta. En este sentido, el Sistrangas, la cobertura que tiene no es nacional, sin embargo, sí abarca en gran proporción de los estados. Estamos presentes en 21 estados de la República y definitivamente, aunque no estamos integrados con toda la red, sí necesitamos interconectarnos y para finalmente optimizar lo que es la infraestructura. Ahora bien, sí me permito dar un breve contexto de cuáles son las principales
funciones del gestor técnico. En primer lugar, tenemos la parte de la operación que le llamamos nosotros la gestión técnica. En la gestión técnica lo que esto implica es, y ya mucho he estado hablando de ello, pues administrar lo que es la capacidad del sistema de transporte para poder mantener lo que es el balance de manera eficiente y en condiciones seguras. Asimismo, dado que el Senagas gestor es el conector entre los oferentes y la parte de la demanda, también realiza lo que son las actividades de gestión comercial, es decir, realiza lo que es el proceso comercial entre los usuarios y los sistemas de transporte. Así, entonces, el Senagas funciona como una una cámara de compensación en donde cobra lo que son las tarifas a los usuarios y finalmente con esa bolsa que tiene poder pagar a lo que es cada uno de los sistemas de transporte que conforman el Senagas. Otra de las actividades que es importante y tal vez es importante mencionar y que es mucho de la razón de ser de un gestor técnico es la posibilidad de brindar un acceso abierto y mejorar las condiciones económicas. ¿A qué me refiero? A que básicamente cualquier usuario debería de ser, debe de poder acceder a lo que es el servicio de transporte mientras las condiciones técnicas del sistema lo permitan. En este sentido, es importante mencionar que a diferencia de un comercializador, el Senagas gestor no recibe ninguna rentabilidad por el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, el Senagas gestor, así como los sistemas de transporte, también están regulados por la Comisión Reguladora de Energía. No obstante, la regulación sí implica tener una regulación diferente enfocada a lo que son sistemas de transporte. En este sentido, al igual que los sistemas de transporte que tienen su permiso ante la CRE, nosotros también contamos con un permiso de gestor y también anualmente presentamos lo que son una propuesta de tarifas para poder cumplir con lo que son nuestras obligaciones. Por tanto, nosotros estamos regulados por este órgano que es la CRE, tanto en la parte económica como en la parte de revisión de las funciones. Y finalmente, una de las funciones no menos importantes es la parte de la planeación de la infraestructura, desarrollo de la infraestructura. En este sentido, nosotros, Senagas, somos un brazo técnico de la Secretaría de Energía para la elaboración del Plan Quinquenal de Expansión. De acuerdo a lo que marca la ley y el reglamento o el marco regulatorio, cada 5 años la Secretaría de Energía debe de emitir lo que es el Plan Quinquenal de Expansión del Senagas y este plan debe de ser revisado anualmente, una vez que ha sido publicado. En este sentido, sí quisiera dedicar unos minutos a informarles cómo es que se conforma este plan quinquenal. Que básicamente lo que te dice hay 3 tipos de proyectos: proyectos indicativos, proyectos de cobertura social y proyectos estratégicos. En la parte de proyectos indicativos, pues básicamente se refiere a aquellos proyectos que no son precisamente a cargo de lo que es el Senagas, ¿no? Por lo tanto, pueden participar lo que son las empresas productivas del Estado, me refiero a lo que son Pemex y CFE, y así como los privados para desarrollar infraestructura bajo su cuenta y riesgo, siempre y cuando se cumpla con la normativa aplicable. Posteriormente tenemos los proyectos de cobertura social, donde aquí lo que la ley nos establece es que estos proyectos son necesarios para la generación de beneficios sociales, así como mecanismos para la promoción de desarrollo económico en algunas zonas. Por lo mismo, para la ejecución de estos proyectos tiene que haber mucha coordinación entre la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda para poder determinar cuáles son los mecanismos a través de los cuales podría llevarse a cabo su realización. Y finalmente están los proyectos estratégicos,
que aquí lo que la ley establece es que debe de cumplir alguna de las características que se enuncian en la lámina, ya sea que tengan algún diseño de longitud de presión determinadas, es decir, un transporte, un troncal a gran escala, o bien que aporten alguna redundancia al sistema, que sean alguna nueva fuente de suministro, o bien por razones de seguridad energética que la CENER determine. Entonces, estos son los tipos de proyectos que pueden formar parte de la cartera del plan quinquenal. Y el objetivo tal cual es, pues, identificar cuál es la infraestructura de transporte y almacenamiento necesarias para garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios. Con ello, pues nosotros contribuimos a lo que es la continuidad del suministro del gas natural en el país. ¿Cómo es este proceso de revisión y aprobación del plan quinquenal? Como les había comentado, nosotros somos un brazo técnico, ¿no? En ese sentido, lo que mandata en el reglamento es que Senagas deberá elaborar una propuesta, una primera cartera, la cual deberá someterla a opinión técnica de la CRE. Y una vez obtenida esta opinión técnica y también aprobación de su consejo, entonces será remitida a la CENER, quien lo revisará, lo verificará, ajustará y aprobará para finalmente dar a su publicación. En este sentido, el año pasado, específicamente en noviembre, el 5 de noviembre, la CENER publicó lo que es el Plan Quinquenal de Expansión del Cistrangas 2020-2024. Pero antes de mostrarles cómo está conformado, cuál es ese plan, sí quiero hablarles un poco del proceso de la elaboración de esta propuesta, que es básicamente mucho del trabajo que hace el equipo de planeación dentro del gestor. En primer lugar, y como toda planeación, lo que se realiza es una determinación de escenarios de oferta y demanda, es decir, poder tener un balance prospectivo tanto en el corto, mediano y largo plazo. En esto tal vez sí quiero ser muy enfática que a pesar de que el plan quinquenal, como su nombre lo indica, 5 años, es importante poder tener una visión de largo plazo, dado que estás hablando de proyectos de infraestructura que requieren grandes inversiones y finalmente su recuperación no es en un corto plazo, sino en un largo plazo. Es por eso la importancia de poder tener una visión a largo plazo. Ahora bien, el Senagas, si bien tiene información que genera a través de sus sistemas y solicitudes, también es importante poder complementar esa información con lo que es la información del mercado, la información de los agentes más relevantes del mercado, en este caso las empresas productivas, PEMEX y CFE, y también alinearnos o ver cuál es la perspectiva que se tienen en otros mercados. Como bien sabemos, el gas natural y lo que es la electricidad tienen unas sinergias que finalmente debemos de considerar. Es decir, para poder determinar, por ejemplo, cuál es la demanda que vamos a tener para el sector de electricidad en los próximos años, definitivamente tenemos que ver cuál es la planeación del sector eléctrico en ese periodo. Por eso es muy importante para nosotros poder alinearnos a lo que son los planes y programas de gobierno. Uno de los ejercicios y de los cuales hablaré más adelante que hace Senagas para poder hacerse o allegarse de información son los ejercicios de consulta pública, los cuales les voy a comentar un poco más adelante. Pero bueno, finalmente lo que nosotros hacemos es con toda esa información hacer un análisis y también a través de modelos propios, ya sea econométricos estadísticos, que se realizan dentro de la comisión y desarrollan dentro de la comisión, es que se llega a poder tener esta definición de escenarios. Con esos escenarios se pasa a una segunda fase que es la parte de la identificación de la infraestructura que se requiere para poder atender, por ejemplo, la demanda o el escenario de demanda más probable en combinación con el escenario de oferta más probable. Pero lo bonito de este ejercicio y de esta planeación es que finalmente puedes hacer una evaluación de escenarios a través de
herramientas de optimización para que tú puedas evaluar bajo distintos escenarios o bajo distintas circunstancias qué es lo que pasaría, qué es lo que hace falta, qué es lo que el sistema necesita para poder ya sea atender lo que es la demanda, tener mayor flexibilidad, tener suministro o incluso evitar lo que son problemas con el propio suministro y también, no menos importante, la ampliación de coberturas, es decir, cómo se puede llegar a proveer de gas natural en aquellas regiones que no lo cuentan. Definitivamente, no lo he puesto aquí, pero lo que se ha observado es que para poder desarrollar una zona se requiere tener precios de combustibles accesibles, si no es que competitivos, para el desarrollo de dicha zona. Entonces, en ese sentido, es que este análisis técnico que se hace, identificar cuál sería la infraestructura que respondería ante probables escenarios de oferta y demanda, es que se complementa con la parte del análisis económico, análisis de beneficio, análisis de riesgos de cada uno de estos proyectos. Es decir, una vez que en la segunda fase se ha determinado cuáles son aquellos proyectos que son factibles técnicamente, entonces se va a una evaluación económica y también de riesgos y de impactos. En este sentido, lo que se pretende es poder conformar lo que es una cartera, repito, con proyectos técnicamente factibles, económicamente viables, y el punto en lo que hemos trabajado en las últimas revisiones es de menor impacto en riesgos y mayores beneficios en el largo plazo. En este sentido, y como les comentaba, es importante para mí hablarles sobre la herramienta de consultas públicas que realizamos aquí dentro de Senagas, específicamente por parte del gestor. Estas consultas públicas nosotros las llevamos realizando desde el 2017, en donde iniciamos con lo que fue un foro, y el objetivo era poder tener información relevante de los participantes del mercado, es decir, conocer cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus necesidades, cuándo, para cuándo lo requerían y en dónde. Esta información a nosotros nos permitía poder incluir a aquellas necesidades de pequeños y medianos consumidores de gas natural a lo que es una planeación, a la planeación del Senagas. Que si bien la planeación y Senagas está muy acotado a lo que es en la parte del transporte, en midstream, pues definitivamente poder considerar la demanda que requiere un usuario final, ya sea como gran usuario o un usuario pequeño, pues para nosotros era bastante relevante y enriqueció mucho lo que fue el proceso de planeación. En este sentido, y como les mencionaba, si bien el plan quinquenal es en un mediano plazo, 5 años, lo que se requería era tener una visión de largo plazo y también no solo conformarse con la cobertura del Senagas, sino también poder ver en aquellos estados en donde el Senagas no tiene presencia, quizá tengan otros sistemas de transporte, pero cuáles eran sus necesidades, y así también apoyar a la Secretaría de Energía a tener una visión nacional más detallada de la demanda potencial de gas natural. Una vez que nosotros recibimos toda esta información, nosotros damos continuidad y seguimiento a cómo se van desarrollando los proyectos que nos fueron manifestados en esta consulta. Y finalmente, con esta información es que nosotros también enriquecemos lo que son nuestros escenarios. Entonces, una vez que les he comentado cómo es que es este proceso de elaboración, en esta lámina lo que quiero mostrarles es este plan quinquenal 2020-2024 que fue aprobada por la Secretaría de Energía y en el cual incluye 9 proyectos. Incluye 3 proyectos de cabezales, ¿no? Uno en Chihuahua, uno en Monterrey y otro en la parte de Veracruz, y 2 proyectos de gasoductos en la parte sur,
2 estaciones de compresión que, aunado con un proyecto de ampliación de la interconexión con el gasoducto marino, lo que se pretende es poder aumentar lo que es la capacidad de transporte de centro a sur, en donde finalmente la demanda o la zona que más afectada que ha estado durante los últimos años, pues indiscutiblemente es la zona sur. Por ello es que la CNR, a fin de poder garantizar lo que es la continuidad del suministro, es que se incluyó estos proyectos, y también se incluyó un proyecto de cavernas salinas, de almacenamiento en cavernas salinas. Y como este foro el tema principal es la soberanía energética, pues finalmente no podemos hablar de soberanía energética sin mencionar lo que es la seguridad energética. Y no podemos hablar de seguridad energética sin dejar de mencionar el almacenamiento de gas natural. El almacenamiento de gas natural, y como ahí lo pongo en la gráfica, en la lámina, es una pieza fundamental para poder contribuir en lo que es esta seguridad. Como les comentaba en un principio, finalmente, en la situación actual en la cual nos encontramos, tenemos una gran dependencia en las importaciones de gas natural, y sobre todo de nuestro vecino del norte, en la cual esa dependencia pone en riesgo lo que es la continuidad del suministro de esta molécula, y por lo tanto es algo en donde si se pierde esa seguridad, pues finalmente pone en riesgo lo que es la soberanía. Por lo tanto, la parte de los proyectos de almacenamiento cobran muchísima relevancia en este tema, y lo que quisiera mostrarles son los tipos de almacenamiento, al menos en el propósito, que están contemplados. El almacenamiento estratégico se está pensado para aquel almacenamiento que te pueda solventar o te pueda mitigar el riesgo de interrupciones en el suministro por razones geopolíticas o cambios climáticos que finalmente tengan grandes afectaciones a lo que es el sistema. Está pensado que este almacenamiento sea para una cobertura y un beneficio nacional. El almacenamiento operativo está más enfocado a lo que es el poder servir como un backup de los sistemas, y en ese sentido poder utilizarlo como una herramienta para poder lograr lo que es el balance y poder mitigar lo que son efectos, ¿no? o interrupciones de un corto plazo, o incluso en la parte de mantenimientos predecibles. Y finalmente no podemos dejar fuera que pues también pudiera existir lo que es un almacenamiento comercial, que pues básicamente estaría enfocado a aprovechar, ¿no? aquellas oportunidades de arbitraje, ¿no? diferencias entre el precio del mercado que pudiera haber, y en este sentido poder tener que los usuarios, ¿no? de gas natural pudieran tener ese seguro, ¿no? esa seguro, En unos minutos más retomaremos la presentación de la ponente.
nuevamente a la maestra Grisel. Adelante, por favor, maestra, continúe con su presentación. Maestra, le pedimos por favor abrir su micrófono. Maestra, le pedimos de Sí, favor. buenas tardes. ¿Me escuchan? La escuchamos, maestra, adelante. Una disculpa. Bueno, finalmente estábamos llegando casi al final de la ponencia. No sé si se logre todavía visualizar lo que es la presentación. Sí, puede continuar, se visualiza perfecto. Muchísimas gracias. En este sentido, como les mencionaba, finalmente en la parte del almacenamiento, tener una infraestructura de esta índole, pues finalmente sí representa varios beneficios a lo que es en nuestro sistema, sobre todo a dos objetivos primordiales para poder obtener tener lo que es la soberanía energética, que es pues seguridad en lo que es el suministro, y pues para nosotros representaría lo que es tener un backup en el sistema de balance. En este sentido, el SENAGAS, en coordinación y bajo liderazgo de la Secretaría de Energía, trabajamos para poder materializar esta infraestructura y poder identificar cuáles son las opciones y vías de desarrollo para poder allegarnos de este tipo de infraestructura. Y pues bueno, finalmente, como estamos conmemorando lo que es el Día Internacional de la Mujer, pues no puedo dejar fuera platicar sobre mi experiencia de trabajar aquí en el SENAGAS y finalmente la familia o cuál es el equipo que conformamos este gran equipo. Como se menciona en mi semblanza, yo llevo trabajando aquí desde el 2015 y se me ha dado la oportunidad de poder contribuir con mi trabajo en lo que es principalmente en los temas de planeación. En este sentido, el equipo que conformamos el gestor, podría comentarles que pues, alrededor del 36% somos mujeres. No obstante, yo sí creo que en este gran equipo se da voz a la mujer, ¿no? Se reconoce su participación y liderazgo. La estadística demuestra que pues, 4 de cada 9, ¿no? Pues ocupamos lo que es un cargo directivo y nos permite estar poder desarrollar un papel que aporte. Y finalmente, pues el equipo y las mujeres que conformamos el gestor, pues somos de diferentes especialidades, profesiones, y eso es algo realmente muy padre porque finalmente te da una mejor visión de esta área o equipo multidisciplinario que tenemos. Entonces, yo admito que hace falta trabajar mucho, ¿no? Para poder tener las igualdad de oportunidades, ¿no? Y poder tener igual lo que son los derechos. No obstante, creo que poco a poco el SENAGAS en la parte de gestor ha ido avanzando y es algo de lo cual pues sí me puedo sentir orgullosa de pertenecer a este grupo y pues nuevamente tan solo me resta agradecer este espacio. Enhorabuena por este foro que permite exponer el trabajo de todas las mujeres en este sector. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por su excelente presentación. Gobierno de México.